Módulo 1 de habilidades digitales para docentes. La perspectiva de Ausubel. En la década de los 70, las propuestas de Brunel sobre el aprendizaje por descubrimiento cobraban adeptos en forma acelerada. Las experiencias se orientaban a que los niños en las escuelas construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Se privilegió entonces el activismo y los experimentos dentro del aula. Ante la llegada de lo nuevo, se criticó severamente el modelo expositivo tradicional. Ausubel reconoció las bondades del aprendizaje por descubrimiento, pero se opuso a su aplicación irreflexiva. Después de todo, hay que considerar que el aprendizaje por descubrimiento tiene una desventaja. Necesita considerablemente más tiempo para la realización de actividades. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe presentarse como opuesto al aprendizaje que resulta de una exposición, aprendizaje por recepción, pues este puede ser igualmente eficaz en calidad que aquel si se dan ciertas características. Además puede ser notablemente más eficiente, pues se invierte mucho menos tiempo. Si el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr en el alumno aprendizajes de calidad, llamados por Ausubel significativos, o aprendizajes de baja calidad, memorísticos o repetitivos. Se considera que el aprendizaje por recepción no implica, como mucho se critica, una actitud pasiva del alumno, ni tampoco las actividades diseñadas para guiar el aprendizaje por descubrimiento garantizan la actividad cognoscitiva del alumno. Características del aprendizaje significativo. David P. Ausubel acuña la expresión aprendizaje significativo para contrastarla con el aprendizaje memorístico. Así afirma que las características del aprendizaje significativo son: los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Todo lo anterior es producto de una implicación efectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. En contraste, el aprendizaje memorístico se caracteriza por: los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura cognitiva del alumno. El alumno no realiza el esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los conocimientos presentados por el profesor. Ventajas del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo tiene claras ventajas sobre el aprendizaje memorístico. Produce una retención más duradera de la información, modificando la estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar la nueva información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva, se facilita su relación con los nuevos contenidos. La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos. Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos del alumno, conocimientos previos y la forma de cómo estos se organizan en la estructura cognitiva. A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma memorística, convencidos por tristes experiencias que frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen otra competencia que el recurso de información, sin verificar su comprensión. Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor grado y en la realidad no podemos hacerlos concluyentes. Muchas veces aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una explicación, aquello cobra significado para nosotros. O lo contrario, podemos comprender en términos generales el significado de un concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su clasificación. Requisitos para lograr el aprendizaje significativo. De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes significativos es necesario se cumplan 3 condiciones. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Los conceptos que el profesor presenta siguen una secuencia lógica y ordenada, es decir, importa no solo el contenido,
sino la forma en que éste es presentado. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe tener ideas inclusoras en su estructura cognitiva. Si esto no es así, el alumno guardará en memoria a corto plazo la información para contestar un examen memorista y olvidará después y para siempre ese contenido. Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente que el alumno quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues también es necesario que pueda aprender. Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro solo puede influir a través de la motivación. Tipos de aprendizaje significativo. Ausubel señala 3 tipos de aprendizaje que pueden darse en forma significativa. Aprendizaje de representaciones. Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, aún no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra mamá, pero ésta solo tiene significado para aplicarse a su propia madre. Aprendizaje de conceptos. El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra mamá puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo sucede con papá, hermana, perro, etc. También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como gobierno, país, democracia, mamífero, etc. Aprendizaje de proposiciones. Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 2 o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los siguientes procesos. Por diferenciación progresiva, cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos. Por reconciliación integradora, cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos, y al conocer el concepto de mamífero puede afirmar: los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos. Por combinación, cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y cuadrado, y es capaz de identificar que el rombo tiene 4 lados como el cuadrado. Cuando un alumno ha asimilado el contenido, a veces olvida que esto es un proceso que para el alumno representa un esfuerzo de acomodación de su estructura cognitiva. Recordemos la dificultad que presenta para un niño de menos de 6 años comprender la relación entre México, Matehuala, San Luis Potosí, Europa, Brasil, etc. Necesitará reconciliarlos mediante los tipos de asimilación antes presentados y la comprensión de los conceptos municipio, estado, país, continente. El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso adecuado de mapas conceptuales, ya que estos nos permiten visualizar los procesos de asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente e intervenir para corregir posibles errores u omisiones. Implicaciones didácticas. Del conocimiento de los requisitos para que un aprendizaje se dé en forma significativa, se desprenden consecuencias de tipo didáctico para quienes tenemos la obligación esencial de propiciarlos cotidianamente. En primer lugar, podemos señalar el conocer los conocimientos previos del alumno. Es decir, debemos asegurarnos de que el conocimiento a presentar pueda relacionarse con ideas previas, por lo que el conocer qué saben nuestros alumnos sobre el tema nos ayudará a intervenir sobre nuestra planeación. El mismo Ausubel escribe, como frase introductoria de su clásico libro, Psicología Educativa:
Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia. En segundo lugar está la organización del material de nuestro curso, para que tenga forma lógica y jerárquica, recordando que no solo es importante el contenido, sino la forma en que éste sea presentado a los alumnos, por lo que se deberá presentar en secuencias ordenadas de acuerdo a su potencialidad de inclusión. En tercer lugar está el considerar la importancia de la motivación del alumno. Recordemos que si el alumno no quiere, no aprende, por lo que debemos darle motivos para querer aprender aquello que le presentemos. El que el alumno tenga entonces una actitud favorable, el que se sienta contento en nuestra clase, el que estime a su maestro, no son románticas idealizaciones del trabajo en el aula, sino que deberán buscarse intencionalmente por quienes se dedican profesionalmente a la educación. Como afirma don Pablo Latapí, si tuviera que señalar un indicador y solo uno de la calidad de nuestras escuelas, escogería este: que los alumnos se sientan a gusto en la escuela. Hemos llegado al final de la lección. Los invitamos a continuar con las actividades de este curso.